Bueno, y mucha preocupación había surgido a partir de esta consigna que había planteado el ANSES respecto a las pensiones por viudez. Está con nosotros Silvia Stang desde la redacción con información de último momento que básicamente lleva cierta tranquilidad. Silvia. Hola Dolores, así es. Recordarás que hace 2 semanas más o menos hablábamos de este requerimiento que le estaba haciendo la ANSES a unos 30.000 más o menos pensionados por viudez. Era un pedido de información que se le comunicaba a través de una nota que aparecía en el recibo de los saberes del mes de mayo principalmente, pidiéndole, bueno, que fuera a actualizar datos del matrimonio o la convivencia con la persona fallecida que había generado ese beneficio previsional. La ANSES desde un primer momento dijo que el faltante de información no iba a generar bajas o suspensiones de beneficios, pero de todas maneras esto generó, como muy bien vos decías, mucha sensibilidad, porque además justo se dio en momentos en que se estaban dando de bajas pensiones por invalidez. En este caso se trata de pensiones contributivas, o sea, las que se derivan de los derechos por haber hecho aportes al sistema de la seguridad social y son derechos adquiridos que tienen las personas. La verdad es que el Estado debería tener pruebas de una irregularidad que se cometió al momento de otorgárselas para poder dar la baja. Silvia, ¿cuál es la novedad de hoy? Perdón. Sí, termina con esto y ahora te pregunto. La novedad de hoy es que si bien este pedido de información no tenía un plazo determinado, hoy se informó que se da por terminada esta etapa del pedido de información. Es decir, no hay que ir, el que no fue todavía, fueron 8.000 personas igualmente a actualizar sus datos. Hoy la ANSES dijo que los datos de esas 8.000 personas estaban correctas, no se detectó ningún problema, pero le habían requerido a unas 30.000 los datos. Sin embargo, a quienes no se hayan presentado, se les comunica que no van a tener ninguna consecuencia, o sea, no se van a afectar sus beneficios por no haber ido a la ANSES a llevar datos. La pregunta que quería hacerte tiene que ver con que el gobierno había detectado varias irregularidades que tenían que ver con las otras asignaciones, ¿no? Sí. Recordábamos el caso de estos pueblos en la provincia de Córdoba que tenían menos habitantes que asignaciones otorgadas. En este caso, en las pensiones por viudez, ¿había también el gobierno detectado irregularidades y de ahí esta solicitud o no es el caso? No es el caso a partir del cual se inició este proceso concreto de controles. Lo que ellos dicen es que a partir de octubre de 2016 intensificaron los controles porque en ese entonces se empezaron a hacer los cálculos para el programa de reparación histórica. O sea, se pusieron a revisar expedientes para ver, por un lado, si a la persona le correspondía o no cobrar por reparación histórica y por otro lado, si la respuesta era afirmativa, cuánto tenían que cobrar. ¿Qué encontraron entonces, según los funcionarios? Bueno, que había muchos expedientes a los que le faltaba información que probara cómo habían sido otorgadas esas pensiones. Sin embargo, eso no es prueba de ninguna irregularidad. Entonces lo que hicieron, bueno, fue pedir a la gente que acercara información. Ahora lo que dicen es, con respecto a todos los datos que no lograron recibir, es que van a hacer cruces de datos informáticos con otros organismos del Estado y que van a buscar por otro lado la información. Igualmente siguen aclarando que el hecho de que falte información no va a dar lugar a suspensiones o bajas. Es lo que también te dicen cuando consultás a abogados previsionalistas, que eso no debería ocurrir, y en la ANSES acuerdan un poco con eso y dicen que efectivamente, por lo menos prometen eso, que no va a ocurrir. Otro dato es que al día de hoy, que se comunica esto, se da por finalizada esta etapa que se considera de controles, al día de hoy no se produjo ninguna baja. En la ANSES te ponen un ejemplo, ¿no?, de cuáles son, porque los que vos mencionabas por las irregularidades por pensiones en discapacidad corresponden a las que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social. En el caso del ANSES, el ejemplo que dan es, por ejemplo, unas jubilaciones que dieron de baja el año pasado porque se habían detectado que las estaban cobrando personas extranjeras de Paraguay, creo que eran, y algunos brasileños que en realidad nunca habían vivido en la Argentina. Por lo tanto, nunca habían hecho aportes. Claro. Muy bien, gracias Silvia. De nada, Dolores.